De pequeña quería ser princesa y bordar con colores todas las flores. Fui creciendo, se apagaron mis plantas y entre llantos se fue el verde de mis ojos. Se apagaron mis plantas y entre... Hola, soy Tatuara, música y productore, y estoy en Serendipia. Las cosas que me inspiran son principalmente las palabras. Para mí es súper importante el lenguaje y la comunicación. Y en ese sentido, bueno, yo antes de hacer música y producir música, me quería dedicar a escribir el resto de mi vida, porque al parecer así tomo decisiones. Y cuando empecé a hacer música y como después tomé la decisión de dedicarme el resto de mi vida a hacer música, eso todavía quedó. Entonces, un poco... Primero pienso que la inspiración es un tema súper complejo. Lo que yo trato de hacer es aprovechar esos momentos de motivación. Por ejemplo, voy en la calle, algo me llamó la atención y le pongo una palabra y la asocio a algo. Trato de siempre ir dejándome semillitas, por así decirlo, para después ir trabajándola. Entonces, por ejemplo, si, no sé, me llamó la atención cómo alguien paseaba un perrito y quiero escribir una canción de alguien paseando un perrito, lo voy a anotar y me lo voy a anotar. Bueno, tengo hartas herramientas. La principal que uso es un grupo que tengo solo para mí en WhatsApp. Y eso, en el fondo, lo que siempre trato de hacer es como dejarme pistas, como pistas a tatuar del futuro, para ver qué va a hacer esta persona que voy a hacer después con eso que le llamó la atención. Y algo no menor es que este es mi trabajo a tiempo completo, entonces tengo que encontrar esos momentos de trabajo. Si no, no los voy a hallar nunca. Por lo general, mi motivación para hacer una canción suele ser un concepto. Trato de conceptualizar mucho lo que hago. Trabajo mucho sobre pies forzados que me pongo yo mismo. Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo. Tengo una canción que está inspirada en Sailor Júpiter de la Sailor Moon. Y escribí una letra basada en eso. Hice un poco una interpolación quizás con algunas experiencias personales. Por ejemplo, ahí me puse un pie forzado súper como grande, que sería como mi lugar común, que es Sailor Júpiter, y desde ahí empiezo a crearme, a limitar mi espacio de trabajo, justamente porque mi mente siempre quiere no tener límites así como musicales. Y al ponerle un universo donde trabajar, es bacán porque me expando dentro de todo lo que pueda en ese universo, es como florecer en ese universo. Entonces, por ejemplo, esa canción me obligué a que estuviera en Sol mayor, porque Júpiter es el quinto planeta del sistema solar, y contando desde el Do, el Sol es la quinta nota. Entonces, además de todos estos pies forzados, también me obligué a hacerla con el sintetizador, el Júpiter 8. Me inspiré en una canción de Isao Tomita también que se llama Júpiter, que originalmente es una canción de Gustav Holst. Punto. Y así trabajo muchas canciones y encuentro que es como de lo más divertido de hacer música, como inventarse esos mundos. Tatuara suena inevitablemente a mi experiencia vital. Mi identidad musical está muy ligada a mi identidad sexogenérica y un poco mi viaje de autodescubrimiento. Entenderme como persona y cómo yo habito mi propio espacio siendo yo protagonista de mi vida, que es algo que me costó mucho entender. Antes participaba en muchos proyectos musicales, un poco con la excusa de querer hacer música porque me da mucho nervio el dar el paso a tener esa independencia y descubrir cómo sonaba yo. Y un día me senté a hacer música. En ese entonces vivía en una casa que tenía un piano y me senté un rato a hacer una letra y se dio de forma muy natural. Y después eso me descargué a Ableton y lo traspasé a información MIDI y empecé a probar sonidos, timbres, y siento que fue una experiencia tan impactante
me acuerdo mucho como en ese momento sentir que era algo que podría hacer el resto de mi vida y es algo que es un sentimiento que nunca se me ha quitado. Independiente como de los distintos momentos o situaciones mentales en las que esté como habitando la vida, es algo que me quedó muy grabado y que me hace tanto sentido. Siento que se me unieron todos los universos de cosas que me gustaban eh, y confluyeron en el mundo como de la producción. Porque para mí no es solo tener una idea musical, es como darle forma, trabajarla, construirla. Los dispositivos que suelo usar para trabajar son primero dos controladores MIDI. Tengo uno de 5 octavas, porque me gusta tocar armonías o varias notas a la vez. Tengo uno pequeño que utilizo para hacer percusiones, para hacer líneas de bajo. Tengo mi computador, Ableton, ese es el programa que utilizo principalmente para producir. Y bueno, mi interfaz con mi micrófono, que para mí es esencial porque yo utilizo mucho mi voz en mi música. Para trabajar lo que hago es obligarme un poco. Soy una persona bien caótica, entonces trato de siempre organizarme de antemano y saber qué voy a hacer específicamente cada día que tenga que producir. Por ejemplo, tengo que grabar voces, me preparo al principio de la semana, establezco un momento de algún día para practicar, ensayar y así estar lista al momento de tener que ejecutar eso. Bueno, el tema que les voy a mostrar hoy día se llama Azul Imperial. Lo empecé a hacer cuando empezó la pandemia. Lo primero que puedo decir de esta canción es que nació como parte de un proceso autoimpuesto que me obligué un poco a hacer cuando empezó la cuarentena, que fue no tienes que dejar de hacer música, que es algo que siempre trato de hacer, como no sé, hacer una cosa a la semana que tenga como algún tipo de estructura. Y así aprovecho de probar plugins y un poco esa es la lógica. Entonces tenía ganas de probar un pad y literal este tema nació desde la armonía, que fue así. Y eso 1000 veces. Después con algunas variaciones pequeñas. Y densidad. Para hacer esta armonía utilicé un plugin que me gusta mucho, que es el Pigments de Arturia, que se los voy a mostrar. Usé un preset y lo modifiqué un poquitito. Y la gracia de este plugin es que combina distintos tipos de síntesis. Y aquí la principal, o sea, por el que es más reconocido el plugin es porque usa un wavetable. Y respecto de los acordes que usé, me gustan mucho los acordes menores. Y como para no calentarme tanto la cabeza, partí por el La menor. Y esta canción modula de La menor a Si menor constantemente. Es como un viajecito. Me gusta mucho porque el pad siento que acompaña mucho ese viaje como de justamente lo que habla la letra, que es un poco volver al pasado a través de como y abordar un tema difícil, pero de algo que te acompañe amablemente. Y siento que los pads tienen mucho de eso, como de una compañía amable. Hay ciertas progresiones de acordes que me llaman tanto la atención que digo, podría hacer una canción entera solo con estas progresiones y repetirla así en loop infinitamente. No siempre me pasa eso, pero en esta canción me hizo mucho sentido, por un poco por lo que les contaba antes de la temática de la canción, que es un poco densa. Entonces siento que la repetición te ayuda un poco como a digerir las cosas. Bueno, luego de hacer la armonía de esta canción, pensé que podría acompañar bien este pad que lo sentía muy azulado. Y hace tiempo tenía ganas de hacer una canción que se llamase Azul Imperial, entonces me colgué un poco de ahí para poder contar un poco una historia bien íntima que tenía ganas de representar a través como de una instrumentalización que fuera como más tranquila como para acompañar este relato. Todo partió con la frase como más repetida en la canción, que es de pequeña quería ser princesa. Y dice algo así.
De pequeña quería ser princesa y bordar con colores todas las flores. Fui creciendo, se apagaron mis plantas y entre llantos se fue el verde de mis ojos. Para esta canción utilicé como referencia a Sade o Sade, temas de su álbum Promises. Me gusta mucho como el trabajo vocal que hace y también el trabajo que hace Kelela. Eso, me gusta mucho la vibra de esas referencias, como de cómo utilizan la voz, como la voz es un poco un motor para acompañar un relato. En esta canción empecé a trabajar la voz desde lugares que me acomodaran más. Siento que antes la trabajaba mucho desde los lugares que eran límites para mí, como desde la sobreexigencia. En cambio ahora es más desde lo que quiero expresar. Y fue bacán partir todo este álbum con esta canción justamente porque es bien íntima y expresa mucho. Ya para las percusiones de esta canción busqué crear un ambiente que acompañara un poco, como para mí todo el marco teórico de esta canción es acompañar, como acompañar a la tatuara chica, incomprendida. Entonces siento que lo primero así que me generó así harto esa vibra fue este ruidito. Y como esta canción tiene una estructura bastante plana desde la armonía, o sea, plana en el sentido de que evoluciona poco, me gusta sentir que a través de las percusiones vamos acompañando este viaje y acompañándolo de a poquito. Entonces a través de las mismas vamos encontrando distintos elementos de la canción. Algo que me gusta hacer harto, bueno, me gustan los kicks bien pesados. Utilizo varios plugins distintos. La mayoría son bibliotecas en todo caso, de soniditos que tengo guardados hace tiempo, otros grabados. Y algo que me parece interesante como para trabajar es la aleatoriedad. Entonces me gusta también a veces usar cajas de ritmo y voy paneándolas, cachando cómo podrían sonar más con la onda del tema. Por ejemplo, esto lo hice un poco al azar y grabé un pedazo grande y después eso lo fui resampleando. Escuchemos esto en contexto, la parte con la caja de ritmo aleatorizada y resampleada. Me dediqué a hacer test online Y acá las puse en paralelo. que era especial. Y después volvemos. Millones de colores. No. Y algo importante de esta canción es que como la trabajé desde la armonía y traté de no seguir la estructura cuadrada que solía seguir como en mis otras producciones, tiene hartos cambios de métrica. Entonces la canción, si bien está en 4/4, hay momentos en que está en 2/4. Y siento que eso le da mucha vida y le da como más una sensación así como de media de contratiempo. Y me parece muy bacán darle vida a las canciones, sobre todo cuando tenéis elementos que son súper constantes, pues en este caso como el pad. Bueno, y después de hacer el trabajo propiamente compositivo de la percusión, yo soy bien morrita de los reverbs, delays y esas cosas. Entonces, veamos, po. Veamos. Bueno, todo esto ya está reprocesado, claramente. Pero, por ejemplo, aquí.
estas percusiones del inicio me gusta que quedaran bien espaciadas justamente porque todos los otros elementos de la canción quería ser princesa también son bien gigantes y siento que apoya mucho la idea como de el título de la canción, el tener estos elementos como bien gigantes y en paralelo ir teniendo también percusiones, por ejemplo estos deditos, bien controlados, bien como con una reverb bien cerradita. También es, desde mi perspectiva, súper importante tener contraste también en las percusiones. Por ejemplo, en el sentido de los efectos. Por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, estos deditos que tienen harto reverb y a la vez tenemos un clap con poquito, porque si a los dos les pusiera mucho reverb, siento que se ensuciaría un poco y la idea, siento, es, al menos para esta canción, encontrar un balance. Me gusta la idea de buscar el balance. Ya la línea de bajos de esta canción me costó un poquito al principio y antes les voy a mostrar el bajo que hice originalmente. Hice como 3 líneas, pero no las mantuve todas. Pero a veces sí me gusta guardar el trabajo antiguo que no necesariamente llegó a buen puerto. Y sonaba así. Con toda la cadena de efectos y todo eso. Para ese bajo antiguo usé el Analog Lab y después me encontré con un plugin hermoso que se llama Diva. Como una, suena así. Y me gustaba mucho más que fuera un bajo más sencillo, que no compitiera tanto con el kick, sobre todo porque esta canción tiene hartas situaciones en el bajo. Tiene en paralelo un subbajo que va haciendo esto. Y más adelante tiene un sub con un drop. Vamos a ver cómo suena. Que hace lo siguiente. Y como les contaba antes, me gusta que esta canción se sienta como cada cierto rato más pesada, sobre todo por el tema de la armonía. Porque como es repetitiva, y me encanta porque lo he repetido muchas veces, a través del bajo también le podemos dar un poco esta sensación como de más de flow, de ritmo. Traté de irme por algo bien sencillo, pero que le sumara un poco esta sensación de caminata de la canción. Y para eso usé varios VST distintos. Utilicé ¿cómo se llama? El Reactor. A veces me gusta diseñar soniditos con el Reactor y los amplié y salió esto. Estas campanitas que en contexto suenan así. César, ya no tengo. Y para que no se desaparecieran, hice un pequeño layering, pero que no tuviera los mismos efectos, cosa que no se llenara tanto. Y lo que hice para eso es, agarré el sample, lo copié y le subí 2 octavas. Y en paralelo tenemos este otro sinte que hace otra línea melódica. Este es el Elements de Waves. Y la idea de ese sinte era utilizar el campo de frecuencia del derecho en contraposición al izquierdo, que en el izquierdo está sonando esto, y ambos suenan así. Y si se dan cuenta, están haciendo patrones distintos. Estamos en la misma tonalidad, pero vamos jugando, cosa de que le genere tensión. En esta canción no quería tampoco irme por la disonancia, pero me gusta esa sensación como de inquietud que se puede generar a través de la melodía.
Y bueno, en la parte C de la canción, que es esta, dejé un pianito así haciendo el mismo patrón, pero mucho más tranquilito. Porque claramente también es para acompañar un momento mucho más intenso de la canción. Y aquí varía un poco la armonía, de hecho. Colores, la sangre fluir, burdeo tornasol. Entonces la idea es que la melodía acompañe la voz también, sobre todo porque no hay tantas segundas voces y me gusta sentir que los sintes a veces tienen como personalidad y te van acompañando. Primero partimos solo con este sinte, que sería como las campanitas introductorias. Y si lo escuchamos en contexto, están solo sucediendo las campanas. Después en el siguiente verso, ese sinte que no sabría describir ese timbre, pero ese. Y después de este verso, ambos juntos. Es bien sencillo el juego y al final de la canción lo mismo. Por ahí cambiamos también la altura de los instrumentos. Ahí también cambié la altura especialmente de este. Y bordar con colores todas las flores. Ya, este sinte de acá, el del Reactor, tiene un delay sencillito que está automatizado. Tenemos que pillar solo al final de las frases de las frases melódicas de este sinte se siente el delay. Muy poquitito. Y este otro también, solo al final de las frases tiene un delay, pero aquí usé el Timeless de FabFilter, que lo amo, es mi delay favorito de la vida. Me equivoqué. Ahí sí. Que genera ese efecto así como como bien como de música electrónica, así como el trance. Y eso es los únicos efectos que tienen estos dos sintes. Y este pianito tiene muchas cosas sucediendo. Tiene un autopan. Y cuando los amplié le puse un reverb gigante. Y de hecho me obligué un poco a utilizar este sample porque como me gustaba tanto como había sonado. El problema de eso es que no lo puedo modificar tanto. No tengo mucho, por ejemplo, quitar esa reverb es un poco difícil, pero me gusta también tener esos elementos, trabajarlos y obligarme un poco a que suenen de la forma que quiero sin tener que hacerlo de nuevo, para ver cómo lo haría a nivel de producción. La estructura de esta canción es bien simple, como les había contado antes, repetí una progresión y eso en la canción sucede 4 veces y tiene una parte C, por así decirlo, que sucede otra cosa. Entonces eso me obliga ya a tener un tiempo sobre el cual trabajar. Esta canción dura aproximadamente 3 minutos y 20 segundos. Y luego de eso traté de trabajarlo bien por pasitos. Como les mostraba antes, ya tenía la cantidad suficiente de percusiones que quería, toda una línea de bajo, el juego de voces, y eso en realidad esa sería la estructura de la canción. Y después de esto, cuando ya tengo todo armadito, empiezo a mezclar. Igual en la medida que yo voy trabajando, por ejemplo los bajos, me gusta ir mezclando al tiro. Por ejemplo, no sé, borro información que no haya necesaria, por ejemplo, en realidad los pads. La cantidad de bajos que interrumpan a los bajos, a los VSTs de los bajos o a los kicks, se las quito al tiro y así. Traté de que esta canción tuviera distintas capas a nivel vocal, una bien adelante y hartas sucediendo atrás. Traté que las percusiones y el bajo estuvieran bien presentes,
en contraposición a este pad así bien gigante y ambiental que hay. Y eso, después hay harto paneo, hay sintes sucediendo en el lado derecho, por ejemplo, otros en el lado izquierdo, como este. Bueno, el principal, está un poquito más cargado a la izquierda, justamente para darle espacio a que sucedieran situaciones timbrísticas similares en el lado derecho. Normalmente yo masterizaba los temas, pero ahora como estoy en otro proceso de producción, estoy tratando de delegar también esas tareas porque es importante tener otros oídos también trabajando en tu música. Creo que es súper importante sacarse ese peso de encima. Yo igual soy una persona que trata de hacer todo. Y bueno, y por eso empecé a hacer música también, porque quería hacerlo todo. Y el máster es algo que ya supera bastante mis conocimientos, y si bien antes lo hacía y cumplía, creo que es súper importante tratar de derivar eso, po, y tomarse el tiempo necesario para poder hacer eso también, po. Si eso va a requerir una inversión, ojalá, si están los medios, poder hacerla. Y decidí que esta canción estaba terminada cuando ya me di cuenta que le estaba metiendo mucha mano. Me pasó especialmente con el bajo. El bajo, bueno, en general no es algo que se me haga tan fácil, y por lo mismo lo estudié mucho. Cuando lo cambié, dije, creo que ya está como todo, como me pasó con esta canción cuando ya sentía que podía hacer como caminarla así como una palomita en la calle, así. Siento que ahí ya dije, suficiente. Bueno, tema es Azul Imperial y así un poco como trabajo. Antes normalmente trataba de meter muchas cosas en mi música, un poco también por la ansiedad y el miedo de quedarse atrás. Y con el tiempo me he dado cuenta que es bacán retomarse y replantearse más desde lo que te gusta y lo que te interesa hacer. Y al menos para mí esa narrativa me ayudó mucho a trabajar este disco nuevo, y me gusta haberles mostrado el principio cronológico de este disco, que fue este tema justamente. Creo que lo importante al momento de producir música es que utilicemos las herramientas que tengamos a mano, y tampoco nos limitemos justamente por esas limitaciones. Ojalá poder hacer sonar como queremos sonar y buscar los medios y métodos para eso. Y entre llantos se fue